Aquí estamos por tu bienestar. Aquí estamos para hacerlo todo por ti. Tu salud es la razón que nos hace vibrar. No hay esfuerzo que por ti no podamos cumplir. San Vicente Fundación. Para hoy nosotros traemos una presentación que titulamos Conversaciones intermitentes, una mirada desde el arte, y básicamente lo que hicimos fue merodear la palabra medicina, que es dónde se funda, cómo fueron sus inicios, y eso nos llevó muy lejos a la prehistoria, cuando el hombre, por sus necesidades básicas, empieza a protegerse a sí mismo y proteger a otros. Eso obviamente da una noción de cuidado de sí mismo, y que nos remite también a lo que se denomina antropología médica, que Heródoto es un filósofo griego, denominó, y digamos que toda la trascendencia que tiene este término lleva a una investigación empírica sobre la medicina y sobre el hacer médico, que deviene en unas prácticas culturales sobre la salud, la enfermedad y el hacer. Eso está siempre guiado en torno a la sociedad. Si bien Grecia era una polis, esa polis debía, digamos, conservarse, o sea, debería ser próspera. Esa prosperidad devenía de un cuidado de la sociedad. De ahí incluso sale el término de epidemias, que es un indicio de enfermedad que debe ser curado, pero no es un individuo al que se le da solamente, sino es a la sociedad misma que tiene que debe ser curada. Entonces, digamos que retomamos la noción de cuidado de sí, de saber intuitivo y de la antropología médica, y eso nos lleva a la noción de arte de la medicina, que está guiada por Platón, donde él dice: donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también la humanidad. Esa arte de la medicina es la especie de mezcla entre el hacer y la tecné. La tecné es aquel encuentro que se tiene con la técnica, que obviamente también viene siendo empírico. Empírico, ¿por qué? Porque el hacer nace en el cuerpo, ¿cierto? Aprender a caminar es una necesidad, pero eso nadie nos lo enseñó, ¿cierto? El mismo cuerpo va adquiriendo un saber propio. Esa noción de arte de la medicina lleva obviamente, como les dije antes, a crear una polis próspera y obviamente a tener una relación horizontal entre el que sabe y el paciente o el enfermo. El que sabe es el médico, pero también puede ser el sabio. Luego vamos a retomar esa parte, porque esa relación horizontal ya en la modernidad se ve un poco desquebrajada o diluida gracias a la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, porque en la Revolución Industrial empieza la máquina a, digamos, intervenir las relaciones entre el médico o el sabio, entre comillas. Si nos vamos a Grecia con el término de sabio, la máquina empieza a intervenir las relaciones entre hombre y el hombre, y ya no es la confianza plena por el médico, sino por la máquina. Incluso los mismos médicos empiezan a tener una noción de confianza en eso que da el dato, que da precisión, que da nitidez. Ya no es eso intuitivo, a mí me parece que, ¿cierto? Sino la máquina dice que. Eso obviamente repercute en la formación de los hospitales o las clínicas, y ahí tenemos el ejemplo del arquitecto Bernard Poilet, quien menciona que los hospitales o las clínicas son las máquinas para curar. Es una máquina llena de otros cuerpos, tanto sanos como enfermos, y eso me hace recordar a un filósofo italiano que se llama Toni Negri, con Cartas a Raúl. En Cartas a Raúl es una serie de cartas que este filósofo hace sobre la levedad, la fragilidad, y tiene una sobre el cuerpo. En esa carta sobre el cuerpo, él hace una relación entre
cuerpo, herramienta y tecné, o sea, la técnica. Entonces, en esa relación de máquina, hombre y técnica, digamos que nos permite ver un hombre que tiene unas necesidades por una noción de aparato, por una precisión, por una nitidez, por una valoración de sí mismo de otro modo. Ese tipo de diagnósticos que da el aparato, la máquina, nos lleva a la relación de salud y enfermedad, porque finalmente esas máquinas nos están mostrando precisamente cuán saludables somos o cuán enfermos somos. Esa relación de salud y enfermedad es la que nos presenta el filósofo Gadamer con su libro El enigma de la salud, donde él dice que siempre que hay salud va a haber enfermedad y siempre que va a haber vida va a haber muerte. Son entidades que no se pueden separar, porque son modos de ser del hombre y es una expresión de la experiencia, y eso digamos que también lo sustenta Foucault con el ser ahí. El ser ahí del hombre es vivir pero a la vez perecer, y también lo sustenta Heidegger con una fábula hermosa que se las voy a leer. Es la fábula de Higinio, que dice así: una vez llegó cura a un río y vio terrones de arcilla cavilando. Cogió un trozo y empezó a modelarlo, mientras piensa para sí qué había hecho. Se acerca Júpiter, cura, le pide a que infunda el espíritu modelado al trozo de arcilla. Júpiter se lo concede con gusto, pero al querer cura poner su nombre a su obra, Júpiter se lo prohibió, diciendo que debería darle el suyo. Mientras cura y Júpiter litigaban sobre el nombre, se levantó la tierra y le pidió que se le pusiera a la obra su nombre, puesto que ella era también parte de sí misma, de su cuerpo. Los litigantes escogieron por juez a Saturno, y Saturno les dio la siguiente sentencia evidentemente justa: tú, Júpiter, por haber puesto el espíritu lo recibirás a su muerte; tú, Tierra, por haber ofrecido el cuerpo recibirás el cuerpo; pero por haber sido cura quien primero le dio forma a este ser, que mientras viva lo posea. Y en cuanto al litigio sobre el nombre, que se le llame homo, puesto que este está hecho de homus, de tierra. Bien, después de ver emparentados la noción de vida, muerte y de salud y enfermedad, también quiero ver emparentada la noción de médico y paciente, y volvemos a lo que nos había dicho Platón y Aristóteles cuando hablan de un diálogo verdadero entre médico-paciente o sabio-enfermo, que nosotros también podemos denominar conversación. Esa conversación debe tener unos valores, debe ser significativa, profunda, íntima, ecuánime, reveladora, espontánea. Para Aristóteles él solo llama la amistad, cómo tener una amistad con el otro, cómo estar en pro del otro. Y para Platón básicamente él la menciona o la traduce como hermandad o fraternidad. Platón menciona que esa fraternidad muchas veces se rompe o tiene unos vínculos rotos, o en este caso unas conversaciones intermitentes, que fue como colocamos esta presentación. Y digamos que esos vínculos rotos o conversaciones intermitentes son las que yo veo ejemplificadas en el libro de León Tolstoy con La muerte de Iván Lich. Voy a leer unos fragmentos. Iván, al buscar certezas y consuelos ante la infatigable maldad de la enfermedad, se encontraba frente a la lejanía y la displacencia de la ciencia encarada en su médico. El dolor y la angustia de Iván siempre fueron marginales para los médicos que lo trataron, pues solo el análisis y los lenguajes científicos tenían la legitimidad y autoridad. Solamente lo cualificable, lo palpable y lo medible realmente digno de ser mirado y estudiado. El moribundo buscaba consuelo en los recuerdos, apelaba a la memoria para evocar momentos felices y tranquilos. Cuando la enfermedad llegó, no obstante, todo cambió por completo. Ese mundo familiar tan cercano en el que se sentía como en casa desapareció. Comenzar a sufrir llevó a Iván a otro dominio, el de la novedad y la extrañeza, algo que se producía en él, terrible, nuevo, y
tan importante como nunca había sido nada en su vida. A mí me gusta cómo termina este libro, porque nos muestra la enfermedad no como un padecimiento, sino como una posibilidad de ver el cuerpo diferente, de ver el cuerpo en transformación. Bien, nos vamos a devolver mucho más y volvemos al concepto de antropología médica, y lo quiero ejemplificar con un artista que para mí es uno de los padres del arte, que es el artista Joseph Beuys. Él parte de una experiencia personal. Él fue piloto de guerra y cayó en combate, y los tártaros, una tribu de gitanos, lo acogió y le curó las heridas, o mejor, lo revivió casi, cubriéndolo con grasa y envolviéndolo en fieltro, grasa animal. Esos dos materiales él los empieza a cuestionar a nivel artístico y propone la escultura como un encuentro con el otro, y también de ahí deviene su posición frente a la academia, cómo la noción de estudiante y de profesor se empiezan a diluir, cómo somos una sola entidad. Estas son algunas de las piezas que él realiza con fieltro y grasa, donde el fieltro es el que cubre, el que oculta, el que protege el cuerpo, y la grasa es el que genera volumen, genera presencia. Por otro lado, dentro de esa misma línea de antropología médica, tenemos a la artista Livia Posada, que es médica cirujana de formación, es una artista de la ciudad, y tiene esta obra que se llama Medicina Botánica del 2013, donde, como ustedes pueden ver, es una instalación. Ella se va a una cultura indígena, y lo que digamos observa o de lo que se alimenta es de las maneras en que esta tribu indígena realiza prácticas médicas, casi son rituales y guiados por una fe o por una noción esperanzadora con lo natural. Entonces vemos un entorno médico, pero es intervenido por plantas medicinales. Esta es una de las piezas de esa serie. Por otro lado, si recordamos esa noción que nos dio el arquitecto de la clínica como máquina de cuerpos sanos y enfermos, tenemos al artista María Elvira Escayón. Es una artista de Londres, pero está radicada en Colombia, y ella lo que presenta es la situación actual del entorno médico en Colombia, con estado de coma, serie de cultivos. Ella lo que hace es irse al Hospital San Juan de Dios, que está abandonado, está olvidado, y toma registros, pero también ella dice cómo de eso muerto, que está fenecido, que está dormido, puede surgir la vida. Esta es la primera pieza, y esta es otra que hace en el Hospital de Santa Rosa, también en Bogotá, que se llama Urgencias, y es un video donde nos muestra la ruina, no solamente del cuerpo humano, sino también del hospital como el gran cuerpo, el cuerpo que fenece o que definitivamente está perdido. Ya vimos cómo el artista va al hospital y realiza obra, y esto es todo lo contrario. Tenemos este artista que se llama Bob Flanagan, y él lo que hace es llevar el cuarto del médico, o su cuarto, su habitación, a la galería o al museo, y digamos que toda su experiencia está en el no padecer la enfermedad, sino hacer de su enfermedad un hecho artístico o un gesto plástico. Los visitantes a la exposición pues lo pueden visitar como cuando uno visita a un enfermo en un hospital, literalmente, y él se cuestiona también con el cuerpo que se necesita para la producción artística. ¿Y qué es el hacer? ¿Será que el hacer puede ser entendido desde mi estado actual? Pues en ese tiempo. Bien, finalmente resalto la relación de enfermedad, cura, vida, muerte, y para ello traigo el ejemplo de Bill Viola. Es un videoartista, y lo que hace es tomar el video de su hijo recién nacido y de su madre en su lecho de muerte. Los coloca los dos en televisores distintos, pero los enfrenta, y lo que hace es completamente difuminar
la noción de vida y de muerte. No sabemos hasta qué punto es vida y hasta qué punto es muerte. Definitivamente son entidades que no se pueden separar, y esta es la pieza dejando la estructura del televisor desnuda. Nos muestra la máquina también como un cuerpo que nace pero también fenece. Y este, digamos, artista es el puente para mostrarles con todo el orgullo a Luis Felipe González. Buenas tardes. No sé para ustedes qué tan cercana puede ser esta imagen. Es una imagen que yo he usado en algunos momentos para contar también algo pues muy personal, algo que viene de mi infancia. Es precisamente algo que hoy en día todavía conservo o he luchado para mantener. Es la curiosidad, es esa intuición por mirar qué hay adentro, por abrir los juguetes, por mirar sus componentes, sus mecanismos, cómo está hecho, y querer hacer algo con él, así sea dejarlo así, abierto. Bueno, eso fue pues, digámoslo, ha sido un asunto que ha sido presente pues digámoslo, toda mi vida. Ese asunto de la curiosidad y ese asunto de la intuición es algo que he tratado de llevar a mi trabajo, y es algo que lo he vuelto el motor de esa curiosidad. Y también trabajo a partir de experiencias personales, en particular una que me marcó mucho. Yo soy, digámoslo así, entre comillas, o digámoslo con bastante orgullo, soy un superviviente del cáncer. Pasé por ciertos, digámoslo, procesos médicos, intervenciones, y todo eso de alguna forma desencadenó, y quise transformarlo, quise hacer una resiliencia, un proceso de resiliencia con eso, y finalmente incluirlo en mi trabajo y crear cosas a partir de eso, entendiendo el arte no como el hacer necesariamente con las manos, sino también con el pensamiento. Es que se derivan también este tipo de cosas. Esta frase que están viendo ustedes en pantalla, seguramente para ustedes, que yo me imagino que estoy rodeado de personas que son médicos, personas que se dedican al arte de la medicina, como bien lo mencionaba Lindy. Esta frase fue el diagnóstico que me dieron a mí cuando pasé pues como por esta enfermedad. Bueno, es una frase que a mí me inquietó mucho y que la he conservado desde que la tuve hasta el día de hoy, y que la he incluido en muchísimas de mis piezas. Es una frase que a mí me llevó a pensar dos cosas. O una es que o no se tenía idea de qué era lo que yo tenía, porque era totalmente incierto o desconocido, o precisamente esa incertidumbre o eso que era desconocido era también lo inquietante, y era también lo particular, y era también lo especial, y creí que ahí también había algo del que se podía hablar, del que se podía decir algo que quizás nadie estuviera diciendo en ese momento. Digámoslo, a partir de esas situaciones médicas, de esos procesos médicos con los que me he visto relacionado, empecé a generar una serie de piezas muy referenciadas también a artistas que Lindy acaba de exponernos, como Bill Viola, como Bob Flanagan, aunque él es más performático, pero lo mío es más no el cuerpo presente, sino el cuerpo ausente, el vacío, lo incierto también. En este caso es un trabajo que se llama Resonar, que se compone de un televisor que está puesto en un mueble médico, y en la parte inferior hay un VHS que convertí la señal, la desdigitalicé, si se puede decir ese término. Convertí esa señal de esas imágenes diagnósticas que son personales, esas imágenes sacadas por procesos muy digámoslo, rigurosos, a los cuales ustedes deben de estar familiarizados, que son los procesos de resonancia. Estas imágenes, digámoslo, es una suerte de retrato. Yo lo llamo un retrato distópico, un retrato tal vez de algo que normalmente uno no quisiera ver, pero bueno, yo me enfrento también a ese vacío y a ese abismo que puede estar ahí.
Son una secuencia de imágenes, estas imágenes se reproducen en VHS, en cinta análoga. También quería pues como ir en contra, también como de esa, pues pensaba yo, si la medicina actual quiere ir adelante y seguir con tecnología de punta, yo pues bueno, me devuelvo un poquito y entonces trabajo con tecnología que no es de punta y con tecnologías que son obsoletas, con de alguna forma objetos que están enfermos, objetos que han sido olvidados, objetos que ya han pasado pues como digámoslo a una mejor vida. Entonces me apropio de esas imágenes y ensamblo y hago configuraciones con ellas. Este es Resonar. Lindy ahorita mencionaba algo sobre la transformación. Yo también considero que la enfermedad es algo que más que un problema, más que digámoslo algo que nos hace sufrir, yo pienso que la enfermedad también es una gran oportunidad. Es una oportunidad para reevaluarnos, una oportunidad para mirarnos un poquito más lejos y también, digámoslo, valorar cosas, cuestionar, reflexionar sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre lo privilegiados que somos al estar acá. En esas transmutaciones, también haciendo pues como digámoslo, una analogía, una metáfora también, como a eso de que hablan los alquimistas, de transmutar, de convertir algo en otra cosa. También de esa manera, pues digámoslo, es algo que me inquieta, me gusta proceder también de esa forma, transformar algo que está en un contexto muy distinto y llevarlo a otro distinto o totalmente opuesto. En este caso son unos escáneres domésticos, unos escáneres como los que se tienen en algunas casas o se tenían, porque pues estos ya son un modelo un poco más viejito. Los cojo, los intervengo, hago que hagan otras cosas, hay veces los daño en ese proceso, hay veces mueren, otras veces no, otras veces se transforman, otras veces quedan haciendo otra cosa. En este caso, estos escáneres están pasando detrás de esta imagen, que es una imagen también hecha a partir de imágenes diagnósticas personales, creadas también con estas tecnologías de las que hablaba antes, y ya hago pues unos procesos ya de edición o de intervención de estas imágenes. Creo que también me asombraba mucho cuando me entregaban estas imágenes en un CD que hablaba de que uno no podía usarlas, de que eran unas imágenes que eran de un carácter completamente institucional y técnico, y yo, pero ¿por qué? Si son mis imágenes, este soy yo adentro, este es mi cuerpo, yo ¿por qué no voy a poder hacerlo si es mi propio retrato? Esto no le pertenece a nadie más, le pertenece más a mí que a nadie. Entonces también me apropio de esas imágenes como un reclamo también que hago, y bueno, y creo otras cosas, dualidades, tipo de cosas. Bueno, pues y contrario a esa frase con la que empezaba, que es una frase muy técnica, quisiera hacer otra frase, pero una frase que no es para nada técnica. Esta frase, esta es algo que me dijo una persona una vez que necesitaba hacer algo que no sabía hacer con electricidad, con algún aparato. Fui donde un señor de esos de barrio que arregla los televisores, que arregla los equipos de las casas, que hace todo esto. Y hablando con él, teniendo una conversación, sosteniendo la conversación, él me dijo precisamente eso, así como en su naturalidad. Claro, cuando el aparato se abre, el aparato pues finalmente cambia también. Entonces pensaba yo en que, bueno, a mí me abrieron también, a mí me intervinieron en mi cuerpo también. Entonces yo precisamente he dejado de ser otro a partir de ese proceso. Entonces en el fondo, digámoslo, esas situaciones, como lo decía yo, de estados de enfermedad, también pueden ser una gran oportunidad, porque pueden ser una oportunidad que nos transforma. Esta es otra pieza, Aliento, un ensamble con tela, con aparatos. Los aparatos siempre están expuestos, siempre están abiertos, siempre están dejando de ver sus componentes, siempre
yo le digo las tripas, le saco las tripas a estos aparatos también, como para hacer una reminiscencia a esa infancia también, a esa curiosidad de la que hablaba al principio. Estos aparatos pues los instalo de esta manera. En este caso el sonido es muy importante, es un sonido, una respiración, es una grabación que hice con un aparato pues de grabación de captura y que le instalaba un dispositivo que me permitía conectarlo a mi cuerpo y grabar los sonidos que producía mi cuerpo, las respiraciones, el corazón, los sonidos del estómago. He trabajado con este tipo de sonidos también. En este caso era mi respiración y ese es el aliento no solo del aire, sino también un aliento de vida. En este caso trabajé con un aparato que ya estaba pues obsoleto, ya estaba, de hecho estaba destruido, pero aún prendía, pues lo conectaba y aún titilaba, aún decía, bueno, puedo hacer todavía algo. Y con este aparato, hundiéndole algunas cosas o digámoslo, haciendo un circuit bending, que es digámoslo, un concepto que es como cortocircuito. Haciendo ese cortocircuito me di cuenta que producía un sonido y ese sonido era muy cercano a un sonido de un hospital, a un sonido, se me escapa la palabra, pero bueno, es un sonido de un aparato pues médico que capta las pulsaciones, que debe ser súper fácil para ustedes. Bueno, y lo instalo, trabajo también con vidrio en esta pieza. En esta pieza el vidrio me parece, o es un elemento que es muy frágil, de hecho se fragmentó un poco cuando lo estaba instalando también. El vidrio también habla de esa fragilidad también, el cuerpo es un elemento frágil, un elemento que puede también sufrir este tipo puede quebrarse también. Y bueno, quisiera terminar con esta frase, dejarlos con esta frase que reúne también como muchos de los pensamientos de los cuales hemos hablado en nuestra intervención. Muchísimas gracias a Lindy por considerarme para estar aquí acompañándola, por permitirme mostrar mi trabajo y bueno, gracias a ustedes por escucharme. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. El especialista es San Vicente Fundación.